Damos al Señor de señores gloria, honra y honor en este día santo y por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, bienvenidos de todo corazón, bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y es un gusto para mí estar con ustedes a través de esas ondas televisivas. Doy gracias a Dios por el privilegio de la audiencia de todos y cada uno de ustedes y pido al Señor con todo mi corazón que este tiempo que ustedes están pasando con Cristo Jesús, que el Señor acreciente su fe, que el Señor levante a los que están caídos, que el Señor libere a los que están atados, que el Señor unja con el poder de su Espíritu Santo en este tiempo en que nos preparamos para la gran fiesta de Pentecostés, para que puedan experimentar, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, más y más, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, sí, del amor de Dios en Cristo Jesús. Y si estamos colmados más y más del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿qué problema puedes tener en tu vida? Que sabiendo que estás amado por el Rey y el Señor del universo, que es Dios, que es Cristo Jesús, ¿qué problema puede haber en tu vida que no puedas vencer? Hoy tenemos un programa muy interesante, hermanas y hermanos, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a estar hablando, entre otras cosas, al principio del programa, sobre la importancia de Pentecostés y dejarnos sobrecoger por el Espíritu Santo de Dios. Para que podamos decir como San Pablo más y más, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Pero antes de hacer absolutamente nada en este programa, yo te invito, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, a descansar en los brazos poderosos y amorosos de Cristo Jesús. Vamos a orar. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico. Padre, Dios del universo, Señor y dador de vida, Dios creador de todo lo que existe, visible e invisible. Gracias, Padre. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tantas bendiciones que por amor nos das constantemente. Ayer en el programa de radio, en Radio Católica Mundial, estábamos hablando, Señor, de que muchas veces la tendencia nuestra es ver lo negativo en la vida, ver los problemas, ver los dolores por los que pasamos, las angustias, las tristezas, las situaciones difíciles, las tempestades. Y nos olvidamos, Señor, de ver lo positivo, las múltiples bendiciones que por amor constantemente tú nos das, especialmente, Señor, tu presencia que nunca nos falla, tu amor que nunca se aleja de nosotros, tu fortaleza, Señor, dada a nosotros por tu Espíritu Santo, que es amor, para que más y más podamos dejar con tu gracia y poder el pecado que nos hunde y nos aplasta y caminar cada día más cerca de Jesús, ese que es fuente de vida y salvación eterna. Padre Santo, gracias, oh Dios, por las tantas bendiciones que por amor tú constantemente nos estás dando, Señor. Gracias, oh Dios, por este hijo que está viendo este programa, por esta hija, Señor, que acude, Señor, a ti a través de este programa que es para ella, que es para él. Señor, llena su corazón de tu santa presencia. Ese corazón que a veces está triste, Señor, cólmalo de gozo, Señor. Ese corazón que tiene tantos dolores, tantas heridas, tantos quebrantos, sana, Señor, con la plenitud de tu amor, cada corazón herido. Restaura, Señor, cada corazón roto. Y que nuestro corazón, Señor, pueda latir de amor por ti, como el corazón de María Santísima. Que podamos amarte a ti por encima de todo, Señor. Y que amándote a ti, Señor, podamos ver aún muchas más bendiciones y reconocer que tú nos amas desde siempre y nos amarás para siempre. Y que teniéndote a ti, Señor, teniéndote a ti, mi Dios, lo tenemos todo y nada nos falta. Señor, ayúdanos en este día maravilloso en que nos preparamos para la gran fiesta de Pentecostés, a ser sobrecogidos por tu amor, Señor, a levantarnos de nuestras miserias, mi Dios, a permitir que sanes nuestras heridas, para que en tu nombre, mi Dios, y llenos más y más de tu Espíritu Santo, que es amor, podamos levantar a nuestros hermanos caídos y llenarlos, oh Dios, a través de nuestra relación contigo, de tu divino y transformador amor. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo,
a cada hijo tuyo, a cada hija tuya que está escuchando estas palabras en este preciso momento. Enséñanos, oh Dios, a fijar nuestra vista en ti y poner nuestra confianza total y completamente en tus divinas, amorosas y santas manos, Señor. Así sea, mi Dios, así sea. Amén. Y damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, y yo les pido poquito de paciencia en el nombre de Jesús, porque son tantas cartas, son tantas llamadas, que a veces andamos de un lado para otro tratando de responder, pero a veces como que falta tiempo. Pero de todas maneras pueden estar conscientes y seguros que oramos por todos ustedes, y a todos ustedes los tenemos no solamente en nuestras oraciones, pero en nuestro corazón y en nuestra mente también. Y damos gracias a Dios desde lo profundo de nuestro ser por cada uno de ustedes, porque ustedes son parte de la familia de este ministerio maravilloso que es EWTN y también Radio Católica Mundial. Doy gracias al Señor por la confirmación de Juan Pablo Pilco en Perú, hijo de nuestro productor, Pablo Pilco. Va a hacer su confirmación ya muy pronto, es decir, se va a convertir en soldado de Jesucristo, y te pido en el nombre del Señor Jesús que estés consciente de que el Espíritu Santo de Dios va a anidar tu corazón y todo tu ser, y vas a tener la fuerza, el poder, la gracia del Señor para verdaderamente llevar presencia de Cristo Jesús a tiempo y a destiempo a todas las personas que te rodean, comenzando con tu papi, con tu mami, con tus hermanos, con toda tu familia. Felicidades, mi hijo, enhorabuena y que Dios te bendiga. Y damos pues una cálida, no solamente gracias, un abrazo bien fuerte, rompe costillas a los hermanos y hermanas del Ministerio Verbo y Vida de Venezuela, de Caracas. Muchísimas felicidades por todo el bien que hacen. Enhorabuena y sigan adelante. Damos gracias al Señor también por Flora Tobar de Venezuela, que pide por ella y por su familia también, que el Señor les bendiga, y también por Vanessa de Argentina, por ella y por sus padres, que el Señor los llene de su santa presencia, por Betty de Texas, y también por el alma de su hermana Lili Prado, por Jorge Palacio de Pensilvania, que pide por él, por su esposa y por sus hijos, y Eusebia de Rhode Island, que pide por su salud, que el Señor les bendiga abundantemente. Reina Rodríguez de North Carolina pide por su familia y por su esposo que la abandonó, que el Señor te haga conciencia de que alguien que nunca te abandona, que siempre te va a ser fiel, y su nombre es Jesucristo. Y también damos gracias al Señor por todos ustedes que a través de la página de este servidor en Facebook solicitan sus oraciones, que el Señor les bendiga en superabundancia y que los deseos más profundos de sus corazones, de acuerdo a la voluntad de Dios, se hagan realidad lo más pronto posible. Así sea. Bendito sea Dios. Amén. Como estamos diciendo, hermanas y hermanos, al principio del programa, estamos preparándonos para la gran fiesta. ¿Y cuál es esa gran fiesta? La fiesta de Pentecostés. Para los judíos, el Pentecostés era la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de la primavera, cuando se colectaban los primeros frutos para ser ofrecidos a Dios en el templo de Jerusalén. Es también la fiesta de nosotros como cristianos, porque estamos celebrando el nacimiento de la iglesia. Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, establece su iglesia y la establece sobre un hombre que no tenía muchos conocimientos de la fe, un hombre sencillo, un pescador llamado Simón Barjona. Aquel que después, más tarde, Jesús le va a poner el nombre de Pedro o Cefas, palabra que quiere decir piedra. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús dice, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. La primera vez en toda la Biblia que la palabra iglesia es mencionada. La palabra iglesia significa comunidad de creyentes o asamblea de creyentes. Jesús va a establecer su asamblea de creyentes, su comunidad de creyentes a través de Simón Barjona, que se va a llamar Pedro desde ese momento en adelante, y los demás apóstoles. Por eso la iglesia de Jesucristo es apostólica. La iglesia de Jesucristo también es católica. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es para el mundo entero y para todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, porque la palabra católica significa universal. La iglesia de Jesús es también una, porque la verdad de Dios es una. Dios es solamente uno, Dios no es un montón de dioses, ni tiene una multiplicidad de verdades. Él enseña su verdad a través de la única iglesia que Él establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. Y finalmente, la iglesia de Jesús es santa.
La iglesia que establece Jesucristo, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros múltiples pecados, es una iglesia santa, hermano. La iglesia de Jesucristo es santa, no porque nosotros seamos santos, pero porque está revestida del Espíritu Santo de Dios. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, que Jesús le dice a sus apóstoles: yo regreso al Padre, pero les enviaré al Paráclito, al Defensor, al Espíritu Santo, que les enseñará la verdad total y la verdad los hará libres, promete el Señor. Y le dice el Señor Jesús a sus discípulos antes de su ascensión al cielo, Hechos capítulo 1, le dice: manténganse cerca de Jerusalén, porque la promesa se ha de cumplir. ¿Y cuál es la promesa que Jesús ha dicho y que se va a cumplir? Que serán llenos, hermanas y hermanos, del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es el Espíritu Santo de Dios? La tercera persona de la Santísima Trinidad, que al fin y al cabo es el amor total y completo, infinito, entre el Padre y el Hijo. Serán llenos del amor de Dios, serán llenos del poder de lo alto, serán llenos de la efusión del Espíritu Santo de Dios, serán sobrecogidos por el mismo amor de Dios, para que dejen el miedo a un lado, para que dejen la inseguridad a un lado, para que dejen sus propios deseos y necesidades a un lado, y para que puedan ir al mundo y ser extensiones mías, diría Jesús. Así como yo los he amado a ustedes, así ustedes van a amar, llenos del Espíritu Santo, llenos del amor puro de Dios. Y cómo necesitamos en estos tiempos, hermanas y hermanos cristianos, que de verdad se dejen sobrecoger por el Espíritu Santo de Dios, se dejen llenar del amor de Dios, para que lejos de tener actitudes mundanas, actitudes malsanas, actitudes egoístas, actitudes criticonas, actitudes chismosas, actitudes vanidosas, etcétera, 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 podamos tener la misma actitud, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 4, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Imagínense ustedes otros Cristos caminando por este mundo, extensiones del único verdadero Cristo, del único verdadero Mesías, de ese que estaba lleno en su humanidad, en su naturaleza humana, del Espíritu Santo de Dios. Imagínate que cuando te vean a ti puedan decir: ahí va un cristiano. Imagínate que tu esposo, tu esposa pueda decir de verdad de ti: tú eres un espejo transparente, puro, cristalino del amor de Cristo Jesús. Imagínate que tus hijos puedan decir lo mismo, especialmente cuando están tentados para irse al otro extremo, es decir, a las mismas garras de Satanás. Que a través de tu ejemplo, de tu vida vivida para Cristo Jesús, del amor que irradias tú por dentro hacia afuera, que la gente pueda decir, especialmente los más cercanos a ti, tu familia: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. La fiesta de Pentecostés no solamente es una fiesta que celebramos hace 2000 años atrás y damos gracias por esos 2000 años atrás en que recibieron Espíritu Santo de Dios y se llenaron del Espíritu Santo de Dios, sobrecogidos del amor de Dios, para ir al mundo y predicar que Jesucristo está vivo, que Él es la esperanza de nuestras vidas y que Él es la respuesta de todas nuestras oraciones y necesidades. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere sobrecogerte en el día de hoy, quiere llenarte de pies a cabeza, por dentro, por fuera, por arriba, por debajo, por delante, por detrás, de su divino amor, para que cuando vayas al mundo, en cualquier momento en que salgas de tu casa o aún dentro de tu casa, que el amor de Dios se refleje en ti y a través de ti, y puedas enamorar a muchos, puedas enamorar a muchos, puedas enamorar a muchos de ese que es el amor de los amores, que es Cristo Jesús el Señor. Concluyo con esta historia que es verídica. Supuestamente 3 señoras se reunían regularmente para estudiar la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Y un pasaje de la Biblia se habla de que el Señor nos quiere purificar como se purifica la plata. El Señor nos quiere purificar como se purifica la plata. Ellas no sabían cómo se purificaba la plata. Así que una de las 3 fue enviada a un platero para descubrir cómo es que se purifica la plata. El platero le dice: pues muy fácil, tenemos la plata que hay que derretirla porque está en bruto. Y tenemos que ponerla al fuego vivo, donde hay más fuego. Y ahí tenemos que esperar hasta que se derrita y todas las impurezas de ese metal precioso comiencen a desaparecer. Y la señora le dice: bueno, ¿y cuándo usted sabe que la plata está lista?
porque él le había dicho, si se sobrepasa en el fuego, se echa a perder. Entonces, ¿cómo usted sabe que ya la plata ha perdido todas sus impurezas, pero que no se ha sobrepasado en el calor? Y el platero Lamir le dice, cuando yo puedo tomar ese precioso metal y puedo ver mi reflejo, mi imagen en la plata. Cuando nosotros vamos a estar purificados por el Espíritu Santo de Dios para que la gente al vernos pueda ver presencia de Jesucristo, pueda sentir el amor de Jesucristo, pueda palpar el gozo de estar cerca de Jesucristo, cuando nosotros nos dejemos purificar por el Espíritu Santo, por el fuego del amor de Dios, y podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Hermano, que en estos días de preparación para el gran Pentecostés, la gran presencia del Espíritu Santo, fuego del amor de Dios, que tú te prepares a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través de un deseo de ser más de Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo de Dios no solamente pueda llenarte, pueda sobrecogerte. Tú lo tienes ya en cada sacramento, lo has recibido, pero deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva en ti, deja que se apodere de ti, deja que tome posesión de ti desde los pies a la cabeza, por dentro y por fuera, para que cuando la gente te vea un espejo de Cristo Jesús, vea un reflejo de Cristo Jesús, vea el amor infinito de Cristo Jesús reflejado en tu vida, en tus palabras, en tus acciones y en tu testimonio de fe. Feliz día de Pentecostés, feliz día del amor de Dios, feliz día del Espíritu Santo. Y doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. Bueno, gracias. 35 años de vida sacerdotal. Nancy, un millón de gracias. Se dice fácil. Miren, hermanas y hermanos, en estos 35 años, Dios me ha dado tantas bendiciones. Dios me ha dado tantas cosas lindas. Yo le diría a todos los muchachos y muchachas que están pensando, Nancy, en el sacerdocio y en la vida religiosa, que no lo aparten de sus mentes ni de sus corazones, que hagan la prueba. Yo no quería ser sacerdote, ¿sabes? Yo tenía miedo, yo quería casarme, yo quería tener 12 hijos, yo quería tener mucho dinero, pero ¿sabes una cosa? No cambiaría lo que Dios me ha dado por nada de la vida. Hoy día no tengo esposa, pero tengo la iglesia, que es mi esposa. No tengo 12 hijos, pero tengo a todos ustedes. Y no tengo dinero, pero tengo el tesoro más grande, la perla de gran precio, que quien la tiene, le tiene todo, y ese es Jesucristo. Benditos a Dios, queda uno. Ojalá que el Señor me conceda unos cuantos años más. Gracias. Dios les bendiga. Ahí lo vamos a compartir después. Y si usted quiere un pedacito, déjenos saber. Hablamos con Nancy. Vamos a ir, hermanas y hermanas, a un pequeño espacio. Vamos a tomar una pausa. Pero recuerden, los teléfonos en Estados Unidos para que nos llamen, si así lo desean, es el 1-800-221-9460. Cualquier pregunta ustedes tengan sobre la Santa Biblia especialmente, o sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica, y teléfonos internacionales 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Y bienvenidos, hermanas y hermanos, a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y quiero invitarles a todos ustedes para que se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook. Regularmente estamos enviando información que les puede ayudar muchísimo, y sobre todo pensamientos o meditaciones que les pueden ayudar de seguro en su relación con el Señor Jesús. Para inscribirse o suscribirse a la página de este servidor en Facebook, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Y antes de ir a la primera pregunta, quiero dar gracias a Dios a Berta Cajen, que es católica libanesa del rito maronita. Ellos nunca se separaron de la Iglesia Católica, son parte de la Iglesia Católica y están bajo la autoridad del Papa. Ella es de Caracas, Venezuela,
Y dice, hace un comentario muy interesante, dice, a veces hay católicos que caen fácilmente porque no conocen su fe. Hay católicos que caen fácilmente porque no conocen su fe. Y termina diciendo, tengo 26 años y educo a mis hijos en la fe y los llevo a misa todos los domingos. Hay que vacunarlos con la educación en la fe y también en la oración. Algo que pensar especialmente para los papás que están teniendo dificultades con sus hijos en estos momentos. Tenemos un correo electrónico, así que adelante, por favor. Padre Pedro, quiero que me explique la lectura de la Biblia en Marcos cuando Judas se ahorcó por entregar a Jesús. ¿Acaso ya Judas estaba condenado antes de nacer? ¿Por qué la Escritura dice que así estaba escrito y así ocurrió para que ocurrieran las Escrituras? Le pido orientación sobre este pasaje de la Biblia y oración para mí y mi familia. José de Sousa. José, muchísimas gracias. Y en vez de usar el pasaje de Marcos, que es bien cortito y no explica mucho, yo quisiera compartir contigo, con ustedes, el pasaje tomado del Evangelio de San Mateo. Acuérdense que hay 3 evangelios que le llaman los sinópticos. Sinópticos porque significa parecidos. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas. El que es diferente de los 4 es el Evangelio de San Juan, porque es el más elevado teológicamente. Pero los otros 3 tienen más o menos el mismo contenido y las mismas historias. En el caso del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 3 en adelante, la palabra de Dios nos dice, cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos. Es decir, se dio cuenta del mal que había hecho. En el Antiguo Testamento se habla de que alguien va a vender a Jesús y lo va a vender por 30 monedas. Pero pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Santiago, pudo haber sido Juan, o pudo haber sido como fue Judas, quien tomó la iniciativa de caer en el pecado. Todos somos tentados, pero unos caen en unos pecados y otros caen en otros. En el caso de Judas, cayó en el pecado de, ¿qué cosa? En el pecado de la avaricia. En el pecado de ver en el dinero un valor mucho más importante que el mismo Dios. Pero ¿cuántos de nosotros no vendemos también a Jesús? Y muchas veces por menos de 30 monedas de plata. El caso es que siente remordimiento, se da cuenta que lo que ha hecho está malísimamente mal. Y dice la palabra de Dios que fue a devolver las monedas a los jefes de los sacerdotes judíos, no católicos en ese tiempo, no habían sacerdotes católicos todavía, eran judíos. Y a los jefes judíos, y les dijo, he pecado, se da cuenta que ha pecado. He entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Qué triste, ¿verdad? Cómo uno se deja metalizar a unas personas que están en las cosas de Dios, cómo nos dejamos materializar y nos volvemos insensibles al dolor de la persona que está frente a nosotros. Ese asunto es tuyo, le dice. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y se fue a ahorcar. Dios no quería que Judas se ahorcara. Dios no quiere que ninguno de nosotros cometemos ningún tipo de pecado. Pero tenemos libertad, libre albedrío. Y la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento 2 caminos, el bien y el mal, la vida y la muerte. Y termina la palabra de Dios diciendo, escoge la vida, escoge el bien y vivirás tú y toda tu familia. Pero si bien es cierto que Judas se ahorca, la pregunta es, ¿está Judas en el infierno? Solamente Dios lo sabe. Sabemos, por lo que dice la palabra de Dios, que Judas se arrepiente de su pecado. Pero desafortunadamente comete otro pecado. ¿Y cuál es el pecado que comete? Se quita la vida. Y nosotros no somos quienes para quitarnos la vida, porque la vida no nos pertenece a nosotros. Aún las mamás que tienen a sus bebés en sus vientres, ese bebé no es de ella. Ese bebé no le pertenece a su cuerpo, es una vida diferente. Tiene un alma inmortal diferente a la de mamá y por lo tanto esa vida le pertenece exclusivamente a Dios. ¿Pudo haber Dios perdonado a Judas? Si Judas se arrepiente. Como te arrepientes tú y me arrepiento yo de cualquier pecado que podamos cometer. Dios es eternamente justo, pero Dios es eternamente misericordioso y para eso envió a su único Hijo a este mundo, para que todo aquel que se arrepienta creyendo en Él no se pierda, sino podamos tener de Él, de Jesús, vida y salvación eterna. En estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Bendiciones, Padre. Soy misionero desde hace más de 12 años y siempre he tenido una duda sobre la liturgia del Viernes Santo. ¿Por qué se dice en esta liturgia adoración a la cruz si solo a Dios debemos de adorar?
¿No sería mejor llamarle veneración a la cruz? Gracias y adelante en el anuncio del Evangelio. Arnoldo García. Arnoldo, te felicito porque si estamos hablando del palo, es decir, del palo donde murió Jesús, donde dio su vida por nosotros, la cruz, pues entonces es venerar la cruz. Pero lo que nosotros estamos adorando es a ese que murió en la cruz, a ese que se hizo cruz por amor a ti, por amor a mí, que lo dio todo. Él abrió sus brazos y se hizo cruz. Extendió su cuerpo y se hizo cruz. Su cuerpo, de su cabeza a sus pies, en amor al Padre, se entregó total y completamente y sin reservas. Y por amor al prójimo, extiende sus brazos y lo da todo hasta la última gota de su sangre. Es a Cristo Jesús. Es a Jesús que se hace cruz por amor a ti, por amor a mí, a quien nosotros adoramos el Viernes Santo. Y lo debemos de adorar todos los días. Pero tienes muchísima razón. El palo, venerarlo, pero jamás adorarlo. Y yo creo que es importante, Arnoldo, que hablemos con nuestros sacerdotes y que hagamos un poquito más de enseñanza, de catequesis. Está muy bueno el tener sermones que nos impulsen a ser mejores personas, a ser mejores cristianos, pero tenemos que ser formados en la fe. Y yo doy gracias por programas como este, que Dios nos da la oportunidad de aclarar cualquier duda, cualquier concepto erróneo que pueda haber en nuestras mentes, en nuestros corazones, o cualquier cosa que nos dicen que está errada y que está en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica. Así que si tenemos algún problema, si tenemos alguna duda, hablemos con nuestros sacerdotes. Y si no entendemos, pues pidamos que nos indiquen. Para eso están ellos como pastores. Y también pues exhortarlos a ellos para que sean buenos catequistas, buenos maestros en la fe. Ojalá que así lo hagamos. En estos momentos vamos a tener otro correo electrónico con otra pregunta. Así que yo estoy listo. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Le escribo desde Quito, la capital de Ecuador, para preguntarle si es verdad que los primeros capítulos bíblicos, como por ejemplo Adán y Eva, son mitología, ya que esto le explicaron a mi nieto en su clase de formación cristiana. Espero me pueda responder. Muchas bendiciones y felicitaciones por este hermoso programa. Laura Navarrete. Laura, muchísimas gracias, y cualquier persona que enseñe que la Iglesia Católica ha descartado los primeros capítulos del libro de Génesis está cometiendo un error, pero garrafal. Un error garrafal, es decir, con el perdón de la persona que lo ha dicho, no sabe lo que está diciendo. Jamás la Iglesia descartará los primeros capítulos del libro de Génesis, porque a través de ellos se nos habla de cosas importantísimas y que son esenciales para nuestra fe. Tenemos que estar conscientes de una realidad, de que la forma en que nosotros hacemos historia hoy día es muy diferente a la forma en que los escritores sagrados hacían historia en el tiempo del Antiguo Testamento y sobre todo en el libro de Génesis. Una cosa que es importante es que el libro de Génesis no es el primer libro de la Biblia que se escribe. El primer libro que se escribe de la Biblia es el libro del Éxodo, en que se relata cómo Dios libera a su pueblo, lo saca de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra prometida. Pero sin embargo se pone como segundo libro. ¿Por qué? Porque para darle entonces prominencia a la forma en que Dios crea. ¿Y qué es lo que los escritores del libro de Génesis están tratando de hacer, especialmente en las primeras páginas? Primero que todo, dar a conocer al mundo entero que el único que crea es Dios. El único creador es Dios. Nadie más puede crear. Uno de los conceptos más básicos de la física es que nosotros no podemos crear nada. La materia no se puede crear ni se puede destruir. Solamente, ¿qué cosa? Se puede transformar. El único que crea, por lo tanto, es Dios. Y eso es lo básico del libro de Génesis, especialmente sus primeros capítulos. Lo segundo es que todo lo que Dios crea es bueno, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y de todo lo que Dios crea, la cúspide de la creación de Dios es el hombre. Es decir, macho y hembra, que los crea a imagen y semejanza de Él. ¿Por qué? Porque Dios, primero que todo, sopla, rúa. La palabra rúa en hebreo significa soplo. Le da ese soplo divino, que es el alma inmortal. Y nosotros somos imágenes y semejanza de Dios, porque podemos hacer muchas cosas que Dios hace. Y entre las muchas cosas que Dios hace,
podemos amar con la misma intensidad, es decir, infinitamente como Dios ama. Quien pone obstáculos en nuestra forma de amar, eres tú y soy yo. Pero Dios, que ama infinitamente, nos invita a hacer lo mismo, y especialmente este tiempo en Pentecostés. Y lo último que nos quiere decir el libro de Génesis, especialmente en sus primeros capítulos, es simplemente que Dios está en control de toda la creación. No se mueve ni se cae una hoja en un árbol sin el consentimiento de Dios. Y todo lo que pasa, pasa siempre para bien de aquellos, dice la palabra de Dios, que amamos a Dios. Mucho cuidado con las personas que enseñan, y si por favor no saben suficiente, que regresen a la escuela y antes de decir una barrabasada que lastime la fe de alguien, que pongan sus conocimientos delante del Señor y delante de pastores que realmente los puedan guiar de acuerdo a la sana enseñanza de la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Respetado Padre Pedro, soy una mujer de 38 años que ha estado alejada de la Iglesia y que está buscando volver a ella, pero con otro sentido. Quiero amarla, aceptarla, entenderla y conocerla. Quiero mantener una comunicación con Dios fuerte, que Él sea el centro de mi universo, que yo pueda, como dijo un sacerdote, enamorarme de Él y no criticar nada de sus decisiones, sino aceptar con amor su voluntad. ¿Cómo hago para tener fe? ¿Cómo puedo empezar a conocer a Dios? Leo la Biblia, pero casi no la entiendo y me da miedo hacer mi propia interpretación. ¿Qué me recomienda para empezar a instruirme en las enseñanzas de la Biblia? Gracias por su atención. Nubia Villamizar, de Colombia. Nubia, felicidades. Qué bueno que hayas tomado la decisión en tus 38 años de vida de poner tus prioridades en orden y que tu prioridad por excelencia sea Jesucristo. Nunca leas la Biblia sola, porque el leer la Biblia sola te va a causar un montón de confusiones, porque tú pones a 10 personas a leer la Santa Biblia y puedes tener, si no tiene un conocimiento amplio de la Biblia, tener 10 interpretaciones diferentes. Es importante buscar una clase bíblica, es importante hablar con un sacerdote de tu confianza para que te guíe, para que puedas hacerte parte de un grupo bíblico que sea sano, que sea ortodoxo, que esté de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, para que tú puedas comenzar de verdad a digerir, a saborear, a disfrutar y a enamorarte de la palabra de Dios. Muy importante. Una de las cosas que necesitamos para tener más fe es la disciplina, Nubia. Disciplina. San Pablo habla en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, de que tenemos que disciplinarnos. La fe es un don maravilloso de Dios, pero ¿sabes una cosa? La fe también es una decisión. Yo por un tiempo de mi vida, benditos a Dios esos 35 años de sacerdocio, pero por un tiempo de mi vida yo no tenía fe. A mí no me interesaba nada Dios, no me interesaba nada la iglesia. Hay personas que piensan que nosotros nacemos siendo sacerdotes. No, la fe es una cosa que se cultiva, es como una plantita. Si tú no la riegas, si tú no la cuidas, si tú no la alimentas, se te muere. Y pensamos a veces que podemos nosotros ir a la iglesia, por ejemplo, y vamos a llenarnos de la presencia de Dios, pero si tú no te preparas con anterioridad, con oración, con lectura de la Biblia, leyendo los pasajes que se van a proclamar ese día en la Santa Misa, lo más probable es que salgas tan vacía como entras. Es decir, si nosotros queremos tener una relación más íntima con nuestro cónyuge, tenemos que esforzarnos para lograrla. Si queremos tener mejores hijos, tenemos que esforzarnos para lograrlo. Si queremos tener una mejor posición en el trabajo, tenemos que disciplinarnos para lograrlo. ¿Cuánto más nuestra relación con Dios? Tenemos que disciplinarnos. ¿Y cómo disciplinarnos? San Pablo dice, los atletas que se preparan como haciendo ejercicio, haciendo pesas, haciendo push-ups, de todo. ¿Para qué? Para tener un cuerpo firme y apto para poder correr o lo que sea. ¿Cuánto más nosotros para alcanzar la corona que no se marchita, que es la corona de la vida eterna, que es el cielo? ¿Cómo hacer eso? Una de las formas definitivamente es a través de la oración. San Pablo precisamente habla en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, y dice, oren en todo tiempo. Es decir, ¿cómo yo voy a conocer a Jesucristo? ¿Cómo yo voy a tener una relación personal con Jesucristo? Pues hablando con Jesús, dialogando con Jesús y escuchando, ¿sí? Porque la oración es un diálogo en que yo hablo, pero también escucho. Escuchar lo que Jesús me dice, y Jesús tiene mucho que decirme. Y muy especialmente a través de su palabra. Yo tengo que comenzar a leer su palabra, pero si yo no sé cómo leerla, tengo que buscar un grupo que me ayude a hacerlo. Y otra cosa importantísima, la
la recepción de la Eucaristía. Hermanas y hermanos, no estamos conscientes del tesoro maravilloso que Dios nos da en cada Santa Comunión. Es el mismo Jesús que se nos entrega por amor, y muchas veces vamos mascando chicle, vamos hablando con el otro, vamos pensando en las cosas que vamos a hacer cuando lleguemos a la casa, y el importante regalo que Dios nos da en cada Santa Comunión, ¿cómo? Lo pasamos por desapercibido. Dice la palabra de Dios que si nosotros logramos tener esa disciplina, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense qué cosa tan hermosa. En la carta de San Pablo también, precisamente, capítulo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Capítulo 8 de la carta de San Pablo a los romanos. Dice San Pablo: ¿quién entonces me separará del amor de Dios que he encontrado en Cristo Jesús? Absolutamente nada. Ninguna criatura, ninguna cosa, ningún poder podrá separarnos del amor de Dios que vamos a encontrar en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460, llamadas internacionales. Y esperamos sus llamadas 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, hermanas y hermanos. Yo no sé si ustedes están conscientes de esta realidad, pero en YouTube tenemos toda la serie de programas que hemos hecho, son más de 200 ya, en esta última serie de Conozca Primero su Fe Católica. Y me encantaría que fueran y visitaran pues todos los programas que tenemos e inviten también a sus familiares y amigos. Todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. En estos momentos, un correo electrónico listo. Adelante, por favor. Ante todo, un saludo, Padre Pedro. Me gustaría que me aclarara estas dos preguntas. ¿San Pablo estuvo casado? ¿Era Isabel prima o tía de María? En el rosario de la televisión dicen que su prima Isabel, pero en los evangelios dice su parienta Isabel. Yo asumo que por la edad de Isabel no podía ser su prima. Gracias por su ayuda. Olivia Pérez. Olivia, muchísimas gracias. Estoy buscando aquí la primera carta de San Pablo a los Corintios, en que San Pablo en el capítulo 7 habla acerca de él mismo y dice, comenzando con el versículo 6, yo les digo, de este modo les doy este consejo, no les doy órdenes. Me gustaría que todos fueran como yo, dice San Pablo. Pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se queden como yo, es decir, soltero. Pero si no logran contentarse, que se casen, pues más vale casarse que estarse quemando por dentro. San Pablo usa esta pequeña nota de humor para dejar saber que él es soltero. Pero si te estás quemando por dentro y tienes que casarte, pues cásate, ¿verdad? En lo que se refiere a nuestra Santísima Madre María, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, si vamos un momentito aquí, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, en el versículo 36, si no me equivoco, la palabra de Dios dice precisamente, también tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez. ¿Qué quiere decir con parienta? Pues puede haber sido tía, puede haber sido una prima de grado primero, de grado segundo, pero lo importante es que eran parientas, María Santísima e Isabel. Espero que esto te haya ayudado pues, a responder la pregunta que tenías y que Dios te bendiga y que sigas adelante cada día más y más penetrando la palabra de Dios. En estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor, con la pregunta. Padre Pedro, ¿a qué se refieren los evangélicos cuando dicen Jesús no es religión, es relación? O algunas de las otras frases como lo que te salva es Jesús, no la religión, o yo no tengo religión, yo sigo a Cristo. Como católico, ¿cómo debo responder a estas declaraciones? Carlos, de México. Carlos, con el perdón. Todo ser humano es
religioso de naturaleza. Es decir, todos tenemos un vacío por dentro, decía San Agustín de Hiponia, y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. ¿Por qué? Porque el vacío, según San Agustín, tiene el mismo tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar. El ser humano es religioso. ¿Qué significa la palabra religión? Es de dos raíces latinas, re, que significa volver a encontrar, y li, que significa ligar de nuevo con Dios. Y ese es el proceso de la vida del ser humano, estar buscando eso que es lo que da sentido a la vida, lo que da propósito a nuestra existencia, lo que llena el vacío de nuestro corazón. Y podemos buscar en un sinnúmero de lugares. Podemos buscar en el alcohol, en la droga, en el sexo, donde sea. Pero de nuevo, el único que puede llenar el vacío del corazón es el Señor. Por eso el ser humano busca a Dios, bajo cualquier concepto que pueda tener. Pero en la plenitud de los tiempos, nos dice San Pablo, Dios envía a su único Hijo. ¿Para qué? Para manifestar quién es Dios, para que nosotros podamos a través de Jesús conocer al verdadero Dios y podamos llenar ese vacío que tenemos en el corazón. La religión es necesaria. ¿Por qué? Porque es lo que nos ayuda a estar en sintonía con Dios. Si yo no tuviera religión, si yo no conociera nada de religión, si nadie en el mundo conociera religión, ¿cómo conoceríamos a Jesucristo? ¿Cómo conoceríamos la Biblia? ¿Cómo conoceríamos lo que Dios quiere para nosotros? Solamente a través de ese reencuentro con Dios, de esa relación cada vez nueva en la alianza que Dios nos ha hecho. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, que vamos a conocer al verdadero Dios, que vamos a amar al verdadero Dios y que vamos a estar en unión un día para toda la eternidad en su presencia en el cielo. Claro está, el que salva es Jesucristo, pero Jesucristo nos da esa oportunidad de unirnos a Él a través de la religión, a través de nuestra búsqueda de Él, para que un día seamos uno para siempre. Bendito sea Dios. Qué hermoso. El tiempo se pasa en este programa desafortunadamente muy rápido. Tengo muchísimas preguntas, entre ellas una de Mike Medina, un amigo de Nueva Orleans, y él dice que está un poco preocupado porque en Honduras, sobre todo, hay muchas personas que están hablando de un chip que se va a meter, según piensan algunos y de acuerdo pues a algunos periódicos un poco sensacionalistas, de que ese chip va a controlar a las personas y según ellos pues el presidente Obama, si es reelegido, pues va a hacer que ese chip sea implantado en las pieles de todas las personas para poder controlar a cada ciudadano estadounidense. En estos momentos pues se está usando, hay unos 300 chips en el mundo que han sido implantados en la dermis de estas casi 300 personas. Quien realmente comienza este proceso es City Watchers de Ohio, de Cincinnati, Ohio, y es para las personas que van a entrar en un lugar de alta seguridad que se le implanta ese chip que es como un pedacito de granito de arroz. Y es como una tarjeta de presentación de la persona, pero que está toda su vida detalladamente contenida en esa información. Dicen que es bueno para aquellos que están enfermos, por ejemplo, de Alzheimer's, aquellos que tienen un historial médico muy grande, para los médicos detectar enseguida cuáles son sus problemas y necesidades, etc. Pero por otra parte, hermanas y hermanos, es una invasión a la privacidad del ser humano. Hay algunos que están diciendo que ese es un sello del Apocalipsis y que es un sello de Satanás. El único sello que el libro del Apocalipsis habla es el 666. Y el 666 representa a Satanás y todo lo que Satanás es y el mismo infierno. El 666, ¿por qué 666? Porque el 7 representa a Dios. ¿Por qué representa a Dios el 7 en la Biblia? Porque significa la plenitud. 4 los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y 3 los puntos del horizonte, el centro y los extremos. La totalidad de todo eso, al fin y al cabo, es símbolo de Dios que lo abarca todo, que lo posee todo y que lo puede todo. 666 es el que se quiere parecer al 7, el que quiere presentarse como que el que tiene poder para hacernos feliz, pero nunca va a hacernos feliz, nunca va a darnos poder para nada, porque al fin y al cabo, el poder que él tiene se lo da Dios. Y si no, lean el libro de El Justo Job y van a ver que en la primera página, en el primer capítulo, ahí Satanás le pide poder a Dios para tentar a Job y Dios le da cierto poder, pero el que tiene todo el poder y el que tiene la victoria y el que nos da la vida y la felicidad eterna es Dios, es Jesucristo, y de ahí no hay otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar conscientes? Que si bien es cierto que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza,
No es un libro de profecías de que nos van a destruir y que esto y que lo otro. No, es un libro de esperanza especialmente para los cristianos del primer siglo que estaban pasando una persecución terrible bajo el dominio del Imperio Romano. Y es el decirles a ellos, a pesar de todo el sufrimiento, de todo el dolor que ustedes van a pasar, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, ha vencido. Entonces lo importante es el estar consciente, no que si ese chip me va a apartar de Dios o lo que sea, no. Lo que tenemos que estar conscientes es que si eso llega a suceder, tenemos nosotros que salir de nuestra comodidad en que muchas veces nos encontramos y votar de acuerdo a nuestros principios. Si alguien me pregunta a mí, padre, ¿usted quiere ponerse un chip? Le voy a decir rotundamente, inequívocamente, no. ¿Por qué? Porque es una invasión a la privacidad de este servidor y por lo tanto no lo acepto. Entonces tenemos que estar conscientes de que si algún día eso llega a pasar, ¿cómo vamos a votar? Y en vez de estarnos quejando y estarnos alarmando, pues confiados en Dios y sabiendo de que con Cristo Jesús nuestra es la victoria. Así que yo creo que eso es suficiente en relación a esa pregunta, ¿verdad? Tenemos otra pregunta y esta es de una señora y, ay Dios mío, me parte el corazón. Ella suena como una mujer muy buena, muy de Dios, pero su hijo le ha dicho que es homosexual. Y no solamente es homosexual, él pasó por una experiencia religiosa llamada Emaús, pero dice que al fin y al cabo Dios lo hizo de esa manera. Y por lo tanto, no solamente él dice que Dios lo hizo de esa manera, pero él ha llevado a su pareja a la casa de esta señora, que es su mamá. Y ella dice que no sabe qué hacer, ha hablado con sacerdotes y le han ayudado, pero todavía está sin saber qué hacer y su corazón está roto. Lo primero que yo le aconsejo a usted es que usted es mamá de esa criatura hasta que usted se muera. Y usted tiene todo el derecho de aconsejarle, de hablarle, de amonestarle y de regañarle con mucha firmeza y con mucho amor también. Nadie nace homosexual, es decir, Dios no nos crea homosexuales o bisexuales, Dios nos crea para formar una familia, hombre y mujer, macho y hembra, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. ¿Qué hacer con este niño, con este muchacho, con este joven? Lo primero que tienes que hacer, hermana, es ponerte en oración para que Dios te dé palabras de sabiduría y para que esas palabras calen en el corazón de tu hijo. Nadie mejor que tú para hablarle a tu hijo. Tu hijo está en un estado de renuncia a toda la verdad, pero él sabe que lo que está haciendo en su corazón está mal hecho. Tú dices en tu carta que él ha sufrido mucho y claro que sí. Cuando hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, vamos a sufrir y vamos a experimentar consecuencias destructivas y no solamente en mi vida, pero en la vida que nos rodea y también en tu vida. Él te está haciendo daño y él está consciente de esa realidad. Lo segundo que yo te pido es que confrontes a tu hijo. Siéntate a hablar con él, con todo el derecho que tú tienes como mamá de él y decirle cómo te sientes y decirle que si sigue en ese camino, la destrucción va a ser cada vez peor y el dolor va a ser cada vez más grande. Lo tercero, hay instituciones religiosas que ayudan, como Coraje en español, que la website es la siguiente, www.coragelatino.org. La cantidad de homosexuales que han salido del homosexualismo es grande. Dios no se equivoca. No hay en la estructura genética un gene que se puede decir, este gene es el que ocasiona la homosexualidad. No, son cosas que son aprendidas, ya bien sea desde el vientre de la madre, o por rechazos, o por malas experiencias con papá. Usted no menciona papá aquí, ¿dónde está el papá? En fin, no quiero decir que sea el papá el culpable de la homosexualidad del hijo, pero muchas veces los padres castran emocionalmente a sus hijos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué no ayudar al hijo? Y no solamente a través de estas instituciones, pero también con ayuda espiritual. Creemos que Dios no está muerto, creemos que Jesucristo está vivo, Jesús ha resucitado. Y si Jesús está vivo y ha resucitado, no importa el problema que podamos tener con Cristo Jesús, vamos a sobrepasarlo. Y esa es la realidad de nuestra fe. Y finalmente, no se dé por vencido. Porque si Dios está con usted, usted todo lo puede y todo lo va a alcanzar. No tenga miedo. Insista a tiempo y destiempo, como dice San Pablo, y siga luchando por el bienestar espiritual, sobre todo de su hijo. Y pídale a su hijo que sea casto, que saque a su pareja de su casa, porque su casa tiene que ser respetada, porque su hogar
es un hogar que le pertenece al Señor Jesús. Pídale que haga eso, que sea valiente, y sobre todo si no lo hace por Él, que lo haga por amor a usted. Vamos a estar orando mucho por usted, que Dios me la bendiga. Tenemos también Freddy, que hace una observación. Freddy, muchísimas gracias por tu observación. Dice así: querido Padre Pedro, no tengo una pregunta, pero quiero pedirles a los productores del programa Conozca Primero su Fe Católica que no saquen al aire mensajes que contengan preguntas ofensivas o groseras en contra de usted, Padre. Creo que no se deben leer en público esa clase de emails, sino ignorarlos o cuando mucho editarlos cortando las frases hirientes o irrespetuosas hacia usted. Dios lo bendiga y mi respaldo para usted, Freddy. Freddy, muchísimas gracias y te agradezco. No te imaginas cómo este correo que has mandado. Pero sabes una cosa, Freddy, que este programa es un foro donde todo el mundo tiene el derecho de expresar su punto de vista. Y sería realmente como que una falta de ética profesional si nosotros solamente aceptamos las correspondencias que hablan bonito de nosotros y pues echamos a un lado aquellas que nos insultan y que traten de alguna forma de lastimarnos. El Señor Jesús hubiera aceptado tanto los elogios como también las imprudencias de algunas personas con mucho amor y tratar de corregir con mucho amor a aquellas personas que están erradas. Eso es precisamente lo que nosotros en este programa tratamos de hacer también. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por tu deseo de cuidarnos a nosotros y especialmente a este servidor, y te felicito por ser parte de esta audiencia. Y también doy gracias a Dios por Otoniel Estrada, que hace la siguiente pregunta. Él dice: ¿cuál es la cita bíblica que corresponde a las palabras delante de ti presento el bien y el mal? Esto lo dijimos hace un ratito, Otoniel. Escoge el bien y vivirás, escoge el mal y morirás. Está tomado de la cita del libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y está tomado del capítulo 19, versículo 30. Así que, pues eso es lo que quería decirte. Y en referencia dices, como segundo, le pido por favor me diga cómo explicar bíblicamente que Dios nos ofrece la salvación a todos, pero la posibilidad de condenación es real. Pues si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, vemos el juicio final. Y en el juicio final nos damos cuenta de que Jesús separa a los buenos de los malos. Y dice la palabra de Dios al final acerca de los malos: estos irán al suplicio eterno, versículo 46, y los buenos a la vida eterna. Hermanas y hermanos, doy gracias a Dios por esta oportunidad. Les recuerdo del peregrinaje a eventos o santuarios marianos que vamos a tener en septiembre, Dios mediante. Para más información, comuníquense con mensaje. Este viernes, con el favor de Dios, voy a estar en Austin, Texas, así que aquellos que viven por esa región, espero verlos por allá. Recuerden también apoyar a WTN para que podamos seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre, y los colme de su santo amor en este tiempo de Pentecostés, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.